Existen muchos mitos extraños asociados con los hoteles. Algunos se remontan hasta el inicio de su creación. Algunas historias fueron creadas de la nada por uno o varios gerentes que querían atraer a más clientes a su hotel, pero otras son tan horribles y verdaderas que nadie querría que tal horror se encontrara en la sombra de su establecimiento. La camarera es una de esas leyendas, y desafortunadamente para mí, yo pagué el precio. Soy autor de un blog bastante popular en la red. En este trato todo lo que se relaciona, de cerca o de lejos, con lo paranormal, las leyendas urbanas, los ovnis, y a veces me encuentro con testimonios bastante interesantes de los lectores. Algunos hablarán de su propia vivienda, alegando que está embrujada, que una entidad pasaría su tiempo moviendo los muebles por la noche, o incluso volcando vasos durante la comida, etc. Otros, en cambio, son mucho más interesantes y claramente merecen toda mi atención. Ya me ha ocurrido llevar a cabo una investigación en un lugar inédito donde sucedieron cosas horribles sin que nada me ocurriera durante toda mi investigación. Sin embargo, también me ha ocurrido llevar a cabo una investigación en un lugar sin historia y obtener resultados increíbles durante toda la noche. Lo que voy a contarte es una especie de mezcla entre los dos. El Hotel Wheat era bastante tranquilo en esta época del año, y cuando recibí el correo contándome la horrible leyenda de la camarera, pude reservar una noche inmediatamente, a pesar de que estábamos en plena semana. Se trata de un hotel completamente clásico, ubicado en un pequeño pueblo y bastante aislado de todo. Lograba sobrevivir de una forma u otra gracias a la gente de paso, pero también a los habituales como Slava. Turistas que, tras perderse, buscan pernoctar en un hotel económico, o camioneros que toman una siesta antes de seguir su ruta, o gente como yo, interesada en aprender más sobre esta supuesta leyenda. Cuando llegué al hotel, inmediatamente imaginé que todo esto no era más que una gran farsa. Los lugares eran insalubres, largas enredaderas recorrían los viejos ladrillos del edificio, llegando hasta rozar los bordes de las numerosas ventanas. El césped del frente estaba mal cortado, y las flores, esparcidas aquí y allá en macetas dispuestas de manera anárquica en la terraza, estaban podridas por falta de mantenimiento. Inmediatamente imaginé que esta leyenda solo podría ayudar al hotel a atraer a más curiosos, y por lo tanto, a más clientes, sin jardinero, sin trabajos de renovación y lugares aislados de todo. Esa era la prueba, incluso cuando el hotel estaba financieramente a la deriva y una pequeña leyenda local solo podía solucionar una buena parte de los problemas. Después de observar un momento más todo este desastre, terminé empujando la pesada puerta de la recepción. El interior era clásico. Un tapete marrón y desgastado estaba bajo mis pies. Comenzaba desde la puerta de entrada hasta terminar incrustado torpemente debajo de la mesa de la recepcionista, dejando ver pliegues toscos que demostraban una vez más que el hotel ya no se mantenía con tanto vigor como en el pasado. Las tapicerías ni siquiera merecían que nos detuviéramos en ellas, ya que eran simples y monótonas, incluso si, a veces, horribles flores aparecían allí, justo en medio de una de las paredes, haciendo que el ambiente de la habitación fuera aún más deprimente. Hablando de eso, la recepcionista en la entrada parecía estar en el mismo estado que sus papeles pintados, deprimente. Pero, gracias a Dios, no había flores en su uniforme de servicio. Buenos días, señor. ¿Ha hecho una reserva? Quise decir que no y dar media vuelta, pero para mi mala suerte no era reembolsable. Buenas noches. Antes de seguir, noté que parece irritado. En ese momento, no entendí, así que continué. Una reserva a nombre de Magnoli, por favor. Miró un momento el monitor de su computadora y se volvió sin decir una palabra. Después de un momento rebuscando en un gran tablero donde había muchas llaves, se volvió hacia mí, todavía con cara de pocos amigos. Aquí tiene, señor Magnolia, en el tercer piso. Buena noche. Fue entonces cuando comprendí su expresión irritada. Cuando le dije buenas noches, probablemente fue porque me había dicho buenos días a las 21 horas, y que su error probablemente era mi culpa. Viendo su rostro desanimado, preferí no pensar más en ello, y tomé el ascensor sin responder. Durante el ascenso, me sorprendí diciéndome a mí mismo que la atmósfera deprimente del hotel también lograba despertar algo bastante sobrenatural en mí. Tenía la sensación de no estar solo, como si algo se ocultara tras el horrible papel tapiz de recepción, bajo la vieja alfombra marrón, incluso en la mirada vacía de la recepcionista. Estaba particularmente satisfecho de sentir eso, porque me permitía sumergirme realmente en el ambiente para investigar. Cuando el pequeño sonido de la campana resonó y las puertas metálicas se abrieron, descubrí por primera vez ese horrible pasillo oscuro. Siempre había ese mismo tono en todo el hotel, de un matiz bastante claro.
mezclado en algunos lugares con un poco de blanco o rojo. Las paredes en esta ocasión lucían un rojo sangre, trayéndome recuerdos. Una escena de Shining en la película de Kubrick, que ocurre directamente en uno de los baños del Overlook. Después de un momento observando a mi alrededor para empaparme del ambiente del lugar, continué mi camino hasta la habitación. En el tercer piso del hotel, la camarera 306 deambula por los pasillos, según me aconsejaron. Como puedes imaginar, no es casualidad que haya elegido dormir a esta altura. Sin embargo, no elegí la habitación, y mi mente malintencionada rápidamente hizo la conexión entre lo que estaba a punto de hacer y el número de mi habitación. Investigar un fantasma en una habitación que recuerda directamente el número del maligno, porque al multiplicar el 3 del principio por el 6 del final, da su número favorito. No era necesariamente algo que todo el mundo haría después de todo. Tenía la idea de que esto me permitiría aumentar mis posibilidades, que el fantasma de la camarera se manifieste a mí. Aunque en el fondo no creía mucho en esta historia en ese momento. Al abrir la puerta de la habitación, me sorprendió algo desagradable. El olor. Probablemente la conozcas, pero es un olor muy fuerte, aserrado, como el que desprenden los muebles viejos. La habitación estaba llena de ello. El armario y el ropero parecían tener decenas de años allí. En resumen, era un olor antiguo, a viejo, a muerte. Posteriormente, me sorprendió bastante la limpieza de la habitación. Al recorrerla, no encontré ni polvo ni manchas, y las sábanas de la cama estaban limpias y bien planchadas. Entonces cerré la puerta detrás de mí y miré inmediatamente el cartel que estaba pegado en ella. El lector me había explicado en su correo que las habitaciones solo se limpiaban por la mañana, alrededor de las 10 u 11, y que todo esto estaba especificado en ese cartel. Y efectivamente, tenía razón respecto a los horarios de servicio de las camareras de piso, y por lo tanto, si una de ellas se presentara en medio de la noche, sabría que no es una empleada del establecimiento. Mi lector me explicó todo acerca de su manifestación, hasta el más mínimo detalle, de medianoche a las 4 de la mañana. Si uno está despierto en este hotel, es posible escuchar a alguien golpeando nuestra puerta en medio de la noche. Según mi lector, se trata de la camarera, una entidad cuyo origen exacto se desconoce, pero que golpea las puertas hasta que alguien decide abrirle. Según él, sobre todo no hay que abrir la puerta. Incluso me recomendó colocar cámaras en el exterior, en el pasillo, para observar directamente su aparición. Sin embargo, probablemente era ilegal, y personalmente no tenía muchas ganas de pagar costos adicionales o pasar un tiempo en la celda. Debía explicar por qué había instalado cámaras en ese sitio, violando la privacidad de los demás huéspedes del hotel. Por lo tanto, ya estaba preparado para abrirle la puerta si eso sucediera. Entonces probablemente me consideres un loco al escuchar esto, pero piénsalo un minuto. ¿Alguna vez has oído hablar de fantasmas que matan? Quiero decir, fantasmas que pueden hacerte daño directamente. No estoy hablando de poltergeists u otras entidades capaces de mover ciertos objetos, sino de fantasmas visibles. Es simple. Nadie ha sido herido directamente por un fantasma. Esto nunca ha sido observado oficialmente. Entonces, ¿por qué debería sucederme a mí por primera vez en la historia de la humanidad? Como dije antes, era bastante escéptico acerca de todo esto. Nunca realmente he observado un fantasma, y mucho menos uno que sea capaz de lastimarme. Así que sí, decidí abrirle si se presentaba la oportunidad. En el correo, también me explicó que, además de no tener que abrirle, sobre todo no debía hablarle, que por lo tanto podría grabarla en video mientras golpea la puerta, y nada más. Eso sería un video paranormal impresionante. También mencionó una frase específica que debía decir en un momento determinado. Se trata de una frase en latín que desafortunadamente no podré hacerte escuchar por razones que entenderás más tarde. Todavía no estoy seguro de la exactitud de la traducción, pero significaría dama abandonada. Ven a buscar lo que te corresponde. Siempre según mi lector, en realidad, sería una especie de contraincantación para, precisamente, evitar que ésta entre en la habitación. Por lo tanto, se supone que debe recuperar lo que puse justo debajo de la puerta y luego irse. Esa era la única indicación crucial de mi lector. Deslizar una propina debajo de la puerta. Así que jugué el juego y coloqué 3 euros en monedas. Alrededor de las 10 de la noche, estaba sentado en la cama navegando por mis diferentes redes, cuando escuché un ruido extraño proveniente del pasillo. Así que me levanté y pegué directamente mi oído a la puerta para escuchar mejor. Se trataba de una dulce melodía, como si fuera cantada por una joven mujer, justo a un volumen audible para mí, pero no lo suficiente para molestar a otros. Así que miré la hora y ya pasaba de la medianoche. Mi corazón de repente comenzó a latir rápidamente. No estaba seguro de que fuera ella, pero tenía esta esperanza que crecía en mí. Quería que fuera verdad. Deseaba en lo más profundo de mí que los fantasmas existieran.
así que esperé varios minutos largos mientras la canción se intensificaba cada vez más. Alguien tarareando en el pasillo, en plena noche, estaba avanzando lentamente hacia mi puerta. Mis manos se volvían cada vez más sudorosas mientras empezaba a grabar en mi teléfono. Por un momento, la idea de que fuera una broma perfecta volvió a rozar mi mente, pero rápidamente un suave ruido casi inaudible, proveniente directamente de la puerta, interrumpió mis pensamientos. Lo más aterrador es que había dejado de cantar por completo. Y lo que no había previsto era mi parálisis. No podía moverme y temblaba por todas partes. Los golpes parecían intensificarse. Sentía un miedo nunca antes experimentado, una sensación de peligro inminente. Sentía que no debía dejarlo entrar por ningún motivo. Tenía un miedo extremo de hablarle, porque la única frase que se suponía que debía decirle era la que estaba en latín en el correo electrónico. Ninguna otra, así que dudé por un instante, porque era la oportunidad perfecta para finalmente demostrar que los fantasmas eran reales a toda mi comunidad. Entonces tomé mi teléfono móvil, pausé la grabación y deslicé suavemente mi teléfono debajo de la puerta con la cámara hacia arriba, con la esperanza de capturar un video. Esperé unos segundos y recuperé mi teléfono con la punta de los dedos. Después de un momento, seleccioné el video y lo inicié sin esperar. Nunca esperé ver algo así. Desde el inicio del video, su rostro estaba en primer plano, inclinado justo encima del lente de la cámara. Lo miraba fijamente con sus ojos sin moverse, o más bien, lo miraba con sus cuencas oculares negras, totalmente vacías. Parecía que sangre seca había corrido desde sus dos agujeros abiertos y recorría sus mejillas hasta las comisuras de sus labios. Su largo cabello gris caía frente a su boca, solo que su boca tenía una pequeña particularidad que nunca había visto en nadie hasta ahora. Estaba cosida. Yo casi caigo hacia atrás por los fuertes golpes, con las manos temblorosas. Entonces abrí el correo con el objetivo de poder pronunciar esa frase y deshacerme de ella definitivamente. Tenía todas las pruebas necesarias para redactar un artículo perfecto. No necesitaba un trauma adicional. La camarera era muy real y seguramente me dejaría años de trauma. No necesitaba nada más. Lo que más me revolvió el estómago aparte de esos horribles golpes era la hora. Eran las 12. Ya habían pasado al menos unos buenos 20 minutos desde la medianoche, y sin embargo, la hora no había cambiado. Todavía eran las 12. Sentía que tenía que actuar rápido, que tenía que decir la frase para que ella decidiera irse. Sabía que la hora nunca cambiaría, que siempre estaría allí golpeando, hasta que finalmente decidiera abrirle. Pero ahora estaba fuera de discusión, así que pronuncié en voz alta la famosa frase en latín, y en el mismo instante en que terminé de citarla, la puerta se abrió. La silueta oscura comenzó a avanzar lentamente por la habitación. Parecía cojear o temblar, o quizás ambas cosas. Si sus huesos no crujieran siniestramente con cada uno de sus movimientos, también podría decir que era perfectamente silenciosa. Avanzaba lentamente en cámara lenta, como si estuviera atrapada en otra dimensión, donde el tiempo no fluye de la misma manera. Su rostro era terriblemente aterrador. Su boca cocida y sus cuencas vacías le daban el aspecto de un muñeco de trapo mal remendado. Su cabello gris y oscuro se balanceaba de derecha a izquierda. Tan torpes eran sus movimientos. Con su mano derecha, ella arrastraba una especie de carrito que todas las camareras tienen, lleno de todo tipo de productos de limpieza. Pero estos eran diferentes. Estaban desgastados. Eran antiguos. La mayoría de las etiquetas estaban todas borradas o despegadas. Había sangre en la gran mayoría de las toallas, y el carrito en sí, totalmente de metal, estaba parcialmente oxidado en algunos lugares. Fue en ese momento cuando noté que el carrito chirriaba a medida que avanzaba, pero los horribles crujidos de sus huesos predominaban, claramente superaban ese sonido estridente. Todavía no entendía por qué había entrado en la habitación. La frase se suponía que la haría huir, no darle la fuerza para entrar. La veía vagar lentamente por la habitación, moviendo su cabeza de derecha a izquierda. En su otra mano estaban las piezas que había colocado debajo de la puerta. Instintivamente quise preguntar qué quería hacerme, pero recordé una de las reglas principales: nunca hablarle. Esperé, acurrucado contra la pared, esperando a que terminara lo que quisiera hacer. Tomó un producto que estaba en su cubo de plástico, del cual emanaba un olor nauseabundo,
y mojó uno de sus trapos sucios. Luego tomó este y comenzó a frotar las paredes. Inmediatamente, las paredes blancas comenzaron a tornarse suavemente rosadas, luego rojas. Sangró con cada movimiento. Luego, sin aviso, tarareó de nuevo. Frotaba durante mucho tiempo y estaba tan ocupada que una idea me cruzó la mente. Quería salir por la puerta lo más rápido posible, pero ella estaba a solo unos centímetros de esta. Entonces, comencé a levantarme lentamente, y fue en ese preciso momento cuando se detuvo, en seco. Su cuerpo, siempre de frente a la pared, se había vuelto perfectamente inmóvil. Su mano todavía sostenía el trapo contra una de las manchas que acababa de hacer, pero ya no se movía en absoluto, ni siquiera en su ángulo muerto. Ella me vio moverme, aunque ella no posee a Dios. Entonces, al instante siguiente, decidí poner un pie delante para intentar correr lo más rápido posible. Ya no tenía nada que perder, y si no era ella quien me iba a matar en la cama, de todos modos moriría de un infarto. El miedo emanaba de todos los poros de mi piel, pero apenas había puesto un pie en el suelo, la puerta se cerró con una violencia extrema. Yo caí al suelo de miedo, pero también de desesperación, mientras que, muy lentamente, la oscura silueta frente a la pared comenzó a frotar y a tararear de nuevo. Hizo eso durante varios minutos, y yo no podía hacer nada más que observarla. Limpió la mesita de noche con una pequeña escoba rota. Desempolvó la mayoría de los muebles, dejando más polvo que antes de su paso, e incluso utilizó un producto graso y sucio para limpiar los 2 vidrios de la habitación. Su canción comenzaba lentamente a volverme loco, y me preguntaba, incluso si realmente no me había vuelto, solo deseaba escapar de allí, pero me encontraba en un callejón sin salida. La hora no cambiaba, siempre eran las 12 de la noche. Sabía que ya no estaba en el mismo mundo de siempre, y que más bien me encontraba en su mundo. A ella, justo cuando mi desesperación comenzaba a ganar terreno, una idea cruzó mi mente. La ventana. Podría escapar perfectamente por ese lugar, pero en el mismo momento en que esa idea cruzó mi mente, ella una vez más dejó de hacer lo que estaba haciendo, y luego, lentamente, se volvió hacia mí. Todavía no podía acostumbrarme a esa horrible cara, e hice todo lo posible para no mirarla. Luego, hizo algo horrible, algo que no esperaba en absoluto. Ella tiró de la delgada cuerda que cosía sus labios suavemente, pero con mucha fuerza. La sangre empezó a brotar de sus heridas, cayendo en pequeños bloques sobre la alfombra del cuarto. No parecía sufrir y rápidamente logró romper toda la cuerda. Sus labios comenzaron a colgar en jirones hasta su barbilla, y casi en un susurro, ella pronunció: Antes de irme, tengo que limpiar una última cosa. No respondí, y me limité a mirar lo que tenía en la mano derecha, que no había visto hasta entonces. Un gran cuchillo oxidado. ¿Yo? ¿Debo limpiar todo lo que hay dentro de ti? Corrí rápidamente hacia la ventana, pero recordé un detalle antes de intentar saltar por ella. La hiedra era espesa y recorría toda la pared del edificio. Abrí la ventana mientras lo escuchaba acercarse rápidamente detrás de mí. Sus huesos crujían aún más fuerte, pero esta vez de su boca salían pequeños gruñidos casi salvajes y primitivos, las manos siempre temblorosas. Logré subirme al borde con dificultad, y antes de que pudiera agarrar la hiedra que estaba justo debajo de mi ventana, sentí una mano helada tocándome la mejilla. Nunca te librarás de mí. Entonces agarré con fuerza la hiedra y salté. Cuando escuché la sirena de la ambulancia pensé que estaba a salvo. Al abrir los ojos, vi la hiedra que colgaba sobre mi rostro. Claramente había ayudado a amortiguar mi caída y solo sentía un pequeño dolor en la espalda. Un paramédico me explicó que me habían encontrado allí, en el suelo, inconsciente. La caída fue brusca, pero gracias a Dios no resultó herido de gravedad. Miré una última vez la ventana de mi habitación y todo lo que vi fue la cortina flotando hacia afuera, empujada por el viento. Podrías pensar que luego volví a casa, que nada horrible me sucedió después. Sin embargo, ese no es exactamente el caso. De hecho, volví a casa y escribí un artículo sobre la camarera. Desafortunadamente para mí, la cinta de video estaba vacía, como si nunca hubiera habido nada detrás de la puerta. El sonido, por otro lado, pudo capturar algunas grabaciones. Solo los primeros golpes, para ser precisos. En resumen, no había nada concreto, nada que pudiera probar su existencia, nada utilizable. Pero yo sé que ella es real. Lo sé porque entendí bastantes cosas al volver a casa. No solo eso, a veces la escucho tararear cuando me estoy duchando
o cuando estoy a punto de dormir. Pero en las noches más agitadas, incluso puede que la vea por la ventana de mi habitación. Dejé las persianas abiertas, por desgracia. Y aunque ella no pronuncie esa frase, cuando la veo, puedo escucharla en mi cabeza. También entendí por qué todo esto me estaba pasando. El lector había logrado su objetivo perfectamente. Imagino que, al igual que yo, en ese preciso instante, estaba obsesionado con esa mujer. No sé cómo encontró la manera de devolverme la maldición, pero no planeo llevar este horror en la espalda el resto de mis días. Yo también estoy a punto de redactar un correo electrónico con esa famosa frase en latín. También planeo dar el nombre de este hotel a un curioso o a un cazador de fantasmas. Pedirle que pronuncie esa famosa frase para que nunca más esta entidad me persiga. El correo se enviará esta noche a medianoche, como la hora en que recibí el de mi lector. Lamento de antemano si se trata de alguien que conoces, pero si ese es el caso, no tenía opción. Si él no entiende que debe pasar la maldición a otra persona, eso es algo bueno, especialmente para él. Pero si tiene que desaparecer para siempre con esa mujer, incluso en terribles sufrimientos, es un riesgo que estoy dispuesto a correr.